El reloj marca que llegó la hora de hablar de Watchmen. Esto es Watchmen, el podcast oficial de la serie original de HBO. Y mi nombre sigue siendo Luciano Banchero. Yo soy Fío Sargenti y hoy vamos a hablar del capítulo 4 de Watchmen, la serie de HBO, con un título que me gusta particularmente. ¿Cómo se llama? If you don't like my story, write your own. O sea, si no te gusta mi historia, escribí la tuya, ¿sabes? Si no te gusta mi podcast, hacete otro. Sí. Por eso Damon Lindelof fue e hizo un podcast de Watchmen. Exactamente. Vamos a arrancar por ahí, ¿no? Recomendando el podcast el otro podcast oficial de HBO. Damon Lindelof y Craig Mazin, el creador de la serie Chernobyl, también de HBO, que si no la vieron se lo recomendamos muchísimo. Se juntaron para hacer un podcast oficial de la serie en el que hablan, además de analizar algunas cositas, se va más por el lado del detrás de escena, ¿no? Cuenta con el plus de tener al showrunner de la serie. Hay mucha data muy interesante ahí, se los recomendamos. Está en inglés, eso sí, así que es recomendable especialmente para la gente que tiene buen dominio del idioma, pero creo que acá también podemos hacer el servicio de comentar, ¿no? Las cosas que más nos llaman la atención. A mí me sorprendió de este primer episodio que salió este fin de semana, comentando los capítulos 1, 2 y 3 de la serie, entre muchas otras cosas, que, por ejemplo, las escenas de Jeremy Irons, de Adrian Veidt, de Ozymandias, se filmaron todas antes de filmar el resto de la serie. O sea, filmaron el episodio piloto y cuando HBO le da el ok para que sea una temporada completa de la serie, dijeron, bueno, vamos a filmar en Gales todas las escenas de Jeremy Irons, lo cual de alguna manera es una pista, porque hasta el momento, esto ya lo venimos comentando, es como el show de Ozymandias, ¿no? Pasa como en otro lado. Paralelo. Sí. Exactamente. Y no solo de manera literal, como que pasa en otro lugar o en otro tiempo. Parece que fuese parte de otra serie, que esas escenas tienen como su lógica propia y no terminamos de entender bien cómo se complementan con la otra trama. Lo que adelantó Lindelof es que es normal y es intencional esto, y que lo que va a pasar es que van a ir convergiendo las historias de alguna manera. A mí me intriga muchísimo, porque claramente lo vemos viendo cada vez más en los episodios. Ozymandias tiene un objetivo y me parece que quiere salir de donde está. Tenemos en una punta a él tratando de salir de ese lugar en el que está y en otra punta a la gente en Tulsa tratando de descifrar una conspiración, un misterio grande que abarca a mucha gente, a muchas cosas. Se van a encontrar en el medio. Exactamente, vamos a ver qué es lo que pasa, sobre todo ahora que conocemos también a Lady True, que es la persona que hoy está a cargo del imperio que dejó detrás Adrian Veidt y que integra, ahora sabemos, junto al viejo Will, la tremenda conspiración que se está desenvolviendo ahí en Tulsa. Sí, les recomiendo, ya que estamos hablando de contenido de Watchmen que está en inglés, quizás es más fácil si no tenés tan buen manejo y el oído tan preparado para escuchar mucho. En la cuenta de Twitter de Watchmen van a encontrar unos videos que para mí están buenísimos, que te van presentando a la gente detrás de la serie, ¿no? Sí. Hay videos de Tiffany Chang, por ejemplo, coproductora, hay nota con video de la doble de cuerpo de Regina King, por ejemplo, y me parece que está buenísimo, por un lado porque ves la cocina de un producto, de un proyecto tan súper ambicioso, pero también porque ves cositas de episodios que todavía no vimos. Entonces de golpe ves una persona con pelo rubio largo que se está acomodando una máscara de Rorschach. Y es como, ¿y esta quién es? ¿Cuándo aparece? ¿Qué pasará? O vemos a Sister Night corriendo por un lugar en el que todavía no la vimos correr. Así que estén atentos para chusmear esas notas que están muy buenas. Hablando de complementos a la serie, una de nuestras cosas favoritas de Watchmen es la banda de sonido compuesta por Trent Reznor y Atticus Ross, que es, me parece, como uno de los elementos más importantes de la serie. Los que la hacen de verdad le dan ese sabor único. Bueno, veníamos reclamando, por favor,
liberen la banda de sonido. Y esto empezó a pasar, pero no de manera digital. O sea, no es que lo encontrás, por ejemplo, en Spotify u otras plataformas digitales, sino que lo están editando, fiel a su estilo fetichista, Sí. en vinilos. Es una belleza, se te hace agua a la boca lo que es ese vinilo. El que salió hasta ahora es apenas el volumen 1 de varios que están planeados. ¿Y te acordás que la semana pasada, cuando comentábamos los contenidos de la Pitipedia, hablamos de una banda llamada Sons of Pale Horse, los hijos del caballo blanco, que son esta banda que había editado un único disco llamado The Book of Rorschach, el libro de Rorschach. Era space rock, un Exacto. one hit wonder, decía, y la preocupación era por la reedición que se iba a venir, porque había sido un disco legendario que tenía allá arriba a Rorschach y su diario. Tal cual. La forma que tiene este primer volumen de la banda de sonido de Watchmen es justamente del disco falso de esta banda. Es una belleza, viene con Cositas. Viene con cositas, viene con, por ejemplo, con la tapa del disco es obviamente una mancha de test de Rorschach, igual que la estampa del disco de vinilo, viene con fragmentos manuscritos del diario de Rorschach, y viene con esto que mencionábamos también la semana pasada, este artículo que escribió Seymour David, la persona que encontró de manera casual, digamos, el diario de Rorschach, la persona a cuyas manos llegó este libro que después inspiró a los integrantes de la Séptima Caballería. Viene también con un mensaje de Trent Reznor y Atticus Ross, que dice Watchmen es el cómic punk rock definitivo, así que si vas a producir una serie de televisión o si vas a hacer música para una serie de televisión inspirada por este clásico de la cultura pop tan brillante como poco convencional, tenés que hacerlo de manera valiente y extraña o no hacerlo en absoluto. Algo que no podés hacer es lanzar una banda de sonido de tele tradicional porque son fucking aburridos, dicen. Y Watchmen es de todo menos aburrido. Lo que tenés en tus manos es un vinilo de edición especial que intenta alcanzar el estándar que establece tener que hacer algo que viva en el mundo de Watchmen de HBO. Dice, esperamos que se diviertan con esto porque vienen más en camino. Así que vamos a ver de qué se trata. Es apenas la primera edición de la banda de sonido. O sea, en definitiva, pistas hay en todos lados. O sea, si vos querés podés consumir solo la serie y tener una visión completa de la historia, porque en definitiva Damon Lindelof, el creador de la serie y guionista de varios de los capítulos, digamos el arquitecto de este nuevo capítulo de Watchmen, así lo pensó. Watchmen es una serie de televisión. Ahora, como decíamos, así como el cómic original, los 12 números venían con anexos al final de cada capítulo, hay como anexos distribuidos en otros formatos, creando como una experiencia que atraviesa un montón de medios para crear como, no sé, una cosa, Flor, una cosa. Sí. Hoy me parece que está la chance de que ver una serie sea más que ver una serie, sea una experiencia mucho más inmersiva, y me parece que eso es lo que propone. Podés hacerlo de la manera tradicional, simplemente viendo los capítulos, podés verlos en el horario en el que se transmiten, o después on demand, o también abrazar todo esto, como decís vos, y tener una experiencia que va mucho más allá. Claro, hay que aclarar eso, son complementos también. No es que tenés que comprar el vinilo para entender la serie porque, bueno, en ese caso sería el colmo. Lo que sí tienen que hacer es suscribirse a este podcast en Spotify, Apple Podcast y todas las plataformas de podcast también. Lo pueden escuchar en la app de HBO Go y en el canal de YouTube de HBO Latinoamérica, donde nos pueden dejar mensajes con consultas, teorías, cosas que les llamaron la atención, y cada vez son más los oyentes curiosos. Están particularmente obsesionados con
dónde está Ozymandias y cuán vinculado está el Doctor Manhattan a este misterio. Sí, llega mensaje, por ejemplo, de Lucas, que dice: adhiero a la teoría de Fío, para mí Ozymandias está en otro planeta, pero no uno cualquiera, sino uno creado por el Doctor Manhattan. Creo que muchos estamos por ahí cerca, ¿no? Después Sí. el debate es, ¿lo tiene metido en una burbuja? ¿Lo tiene en un planeta? ¿Lo tiene en un satélite? ¿Lo tiene adentro de un zapato? Eso no lo sabemos, pero como Puede que ser. andamos dando vueltas por ahí. Martín dice: creo estar cada vez más seguro de que Ozymandias está exiliado a la fuerza, obligado por Doctor Manhattan en Marte, se pregunta él. Una burbuja con una atmósfera, Byte intenta salir con alguno de sus inventos, como por ejemplo esa especie de catapulta que vemos al final del capítulo. ¿Qué va a hacer con esa catapulta? Sí. ¿Qué vas a hacer con esa catapulta, Ozymandias? Ay. Y Sabemos lo que hace con esa catapulta. ya sabemos. Ahora sí que lo sabemos. Pero lo vamos a comentar en un ratito. Tomás nos dice que claramente está siendo vigilado por alguien. ¿Quién es ese alguien? Una especie de guardián enviado por Manhattan que cuida que no se rompan las reglas que ambos, el Doctor Manhattan y Byte, acordaron antes del encierro en dicha burbuja. Suena medio Lost esto Sí, también, lo de un guardián cuidando ciertas reglas preestablecidas. Es como la isla, ¿no? Claro, Sabiendo que está Damon Lindelof ahí, ¿estará en la isla de Lost? Lo mandó ahí. De Ozymandias. Cruz dice, mira, esto es muy interesante. El marido de Angela, Cal, Sí. dice... Tiene que tener un costado mucho más interesante. En algún momento se va a revelar algo súper secreto. No puede ser solamente el buen padre y esposo hot de Angela. Para mí es Manhattan. Bueno, hay mucho de eso también, como cualquiera es Manhattan, todos son Manhattan, todos son Manhattan. ¿Vos sos Manhattan, Flor? No te puedo decir, bueno. pero puede que sí, puede que no. Yo creo que cada vez estamos más cerca de conocer un poco más de Cal y que va a haber ahí algo rico y suculento. Algo hay. Algo hay ahí porque sí, es como súper soñada, sino el matrimonio de ella, él es como regamba, es buen marido, está buenísimo, tiene una vida sexual plena, adoptaron a los chicos, los cuidan, está todo re bien, él cuida la casa, la deja a ella que anda escondiendo armas y todo eso por la casa y qué sé yo. La deja irse a la panicueva. Claro, tal cual. Algo hay. Tenemos a Santiago que nos dice, siempre hablan del cómic en el podcast, nunca de la película. ¿Hay relación? ¿Vale la pena volver a verla para estar más en tema del universo Watchmen? Lo que sabemos por lo que dice Damon Lindelof es que lo único que es canon, o sea, lo único que es oficial y es historia del universo de Watchmen son los 12 números del cómic original. Sí. La película, si bien para mí vale la pena verla o volver a verla, entra en contradicción directa con algunas cambia cosas. Cosas clave que ya sabemos que acá son como en el cómic. El calamar no está. No, si no está el calamar ya estamos complicados. Pero sí, después vale la pena para mí verla, sobre todo porque uno queda manija y quiere ver más de este universo, pero no es canon. Nacho nos hace varias preguntas con respecto al senador King, a quien conocimos en el episodio anterior. Dice, al comienzo el senador King le dice a Lori Blake algo así como que el presidente puede indultar a quien quiera, inclusive liberar a su búho. A Night Owl lo mandaron a Guantánamo. Sí. Esto lo contestamos en el episodio anterior leyendo la Pitipedia. Efectivamente estaba en custodia del FBI. Claro, Lori arregló y él no, dijo minga. Y lo que sabemos es que de alguna manera su tecnología, sus aparatos llegaron a la policía, pero él, por lo que sabemos, está guardado. En el podcast de Watchmen en inglés, el de Damon Lindelof y Craig Mazin dice que tiene la teoría de quien le tira el auto del cielo es Night Owl a Lori. Pero bueno, no sé, vamos a ver. ¿Quién te dice? Para mí de alguna manera tiene que aparecer. Sí. O sea, si lo están sugiriendo es porque debería aparecer. Claro. Después dice, al senador King no le creo nada. Para mí es el artífice de todo el regreso de la séptima caballería. Todo para lograr ser presidente y terminar de convertir a Estados Unidos en un estado 100% fascista. Y bueno, sale mucho, y ni hablar en este tipo de historias, el personaje que genera el caos para venderse como el pacificador, el que puede venir a solucionar eso. Así que para mí podría ser, claramente, así como decimos que con el marido de Angela hay algo, va a pasar algo. Sí.
este muchacho es medio shady, sabemos que va a tener algún secretito. Alexander nos dice, es probable lo de la otra dimensión para Adrian. Quizás al traer el pulpo encontró la forma de viajar interdimensional, pero quizás Manhattan lo envió y Adrian está tratando de volver. Que Ozymandias está tratando de salir de donde está, me parece que ya en eso podemos coincidir. No termina de quedar del todo claro el vínculo con Manhattan, ¿no? Sí. Porque al final del cómic de Watchmen, Manhattan se va y lo deja a Ozymandias solo, ahí preguntándose si nada realmente termina. Pero pasaron 30 años de ese momento, Sí. más de 30 años. No sabemos qué ocurrió en ese interín y tampoco sabemos qué onda el Doctor Manhattan, Pero más allá de que está en también Marte. sabemos que Ozymandias es el hombre más inteligente de la Tierra, entonces si alguien encerró al hombre más inteligente de la Tierra, pensamos que solo puede ser el que ya casi no es un hombre, que es prácticamente un dios, porque no se nos hace difícil pensar que alguien más pueda tener encerrado a Ozymandias. Y nos suma Alexander, quizás me atrevería a pensar en que la historia de Adrian es solo un cuento alternativo, como la del navío en el cómic original. Quizás a lo mejor nos sorprenden en futuros episodios de alguien leyendo una historieta sobre los últimos 9 años de Adrian, 9 por los capítulos, y de pronto encajaría con el titular del periódico, Bate declarado muerto. Igual, donde está Adrian no parece haber ningún vestigio de tecnología. Es súper interesante esto que menciona. Yo no creo que sea 100% así, pero sin dudas me parece que opera en una línea de tiempo y además de espacio, diferente a lo que vemos que ocurre con los personajes en Tulsa. Esta es una teoría que está cobrando mucha fuerza también por la torta y las velitas. Sí, la torta y las velitas, que ahora me pongo a hablar un poquito de uno de los adelantos que salió con, creo que fue después del segundo episodio o antes del segundo episodio, Sí. un tráiler que tiene imágenes de capítulos futuros que todavía no vimos, y hay un momento en el que parecería estar Adrian Veidt como encerrado en una especie de calabozo de un castillo antiguo, Upa. él con el pelo como desprolijo, digamos, y una torta que tiene muchas velitas. Sí. No tiene 3 o 4, tiene 6 mínimo. Sí. Para ver esto hay que detener y hacer capturita y todo, pero eso es lo que uno puede ver. Bueno, hasta ahora venimos con una vela por capítulo. Sí. Podría ser un año por Claro, capítulo. pero lo interesante es que él está encerrado, como lo que podemos pensar entonces es que quizás él sigue rompiendo estas reglas. Me parece interesante acá, importante lo que dice Alexander, de que no hay vestigio de tecnología, porque yo si voy a encerrar al hombre más inteligente de la Tierra, capo en tecnología, lo voy a encerrar en un lugar y le voy a dar un palito y una flecha. Pero como es una mucho. catapulta. Claro, por eso. Por eso. Y si pensamos así, que cada vela tiene que ver con cómo va pasando el tiempo en esta realidad en la que está encerrado él, y esta imagen, él encerrado ya en un calabozo, puede tener que ver con que rompió las reglas arriba y le dijeron, ¿sabe qué? Te hiciste cualquiera, ahora Sí. te vas directamente a un cuartito de 2x2. ¿No habremos visto ya Doctor Manhattan? Dice Info New Yorker. ¿Será acaso que el ejército de Mr. Phillips son un clon de John Osterman? Esta teoría anda dando vueltas. Para mí hay una parte que es muy interesante de explorar, porque si tenemos en cuenta una de las últimas charlas que tuvieron antes de que se pudra todo Ozymandias y Manhattan, Manhattan le dice algo hablan del interés, como un recuperado interés de Manhattan por la humanidad, y le dice, sí, es verdad, incluso hasta puedo llegar a crear mi propia vida, ¿no? Como que Sí. se va a ir a jugar a los tipitos, básicamente, y entonces podemos pensar que, pero esto lo hablamos más adelante si querés, podemos pensar que de Vos querés alguna hablar de los manera... bebitos, Flor. De alguna manera son seres creados por Manhattan. Lo de que son un clon de él, esto se habla mucho, ya como directamente diciendo que el actor que hace de el que le está sirviendo a Ozymandias va a ser el actor que interprete a Manhattan cuando aparezca, si es que aparece. ¿Y pero quién es Mrs. Crookshanks entonces? No lo sabemos. Dice... es un montón de Armatoste Banda, me Ozymandias. gusta. Armatoste Banda dice, recuerden, Judy Justice es King Padre. Lo guardamos ahí. Le vamos a poner una A ver, chinche. sí. Ahora vamos a hablar de King Padre también, porque puede que haya ahí una línea. Daniel dice, puede ser que Jeremy Irons... Esto está buenísimo. Puede ser que Jeremy Irons no sea el verdadero Ozymandias.
Atención. Ajá. Cuando la señorita Crookshanks lee la carta del guardián del juego, empieza con un querido y es interrumpida inmediatamente por Jeremy Irons pidiéndole que vaya al grano. Nosotros asumimos que la carta va dirigida a Adrian Byte porque él mismo la firma como tal, pero puede ser que el guardián del juego se dirija al personaje de Jeremy Irons por su verdadera identidad y no como Adrian. Muy loca la teoría. Ya sé que todo lo demás indica que él es Byte, el traje y todo eso, pero ¿y si fuese un dato falso y estuviésemos frente a un loco que se creó Ozymandias? La teoría de conspiración dice que Byte se operó la cara y se fue a Argentina. Sabemos que la isla o planeta donde está Jeremy Irons no es Argentina ni de cerca. Bueno, acá lo sabemos muy bien, pero tal vez en Estados Unidos flashean que Argentina se ve así. ¿Por qué le cantan el cumpleaños todos los días? Van 3 capítulos que lo hacen y en este último la torta tiene 3 velas. ¿Este Ozzy tiene 3 días vivo? Hemos visto la cara de Jeremy Irons en el cuadro, estilo Warhol que tiene Lori en su casa. ¿Y si el que vive en la mansión fuese un clon de Ozymandias, así como el señor Phillips y la señorita Crookshanks? ¿Dónde está el verdadero Adrian Byte? ¿Irreconocible y en Argentina comiéndose un asado? ¿Muerto? ¿O tirando los hilos de la trama principal como siempre lo hizo Daniel? Me voy a parar a aplaudir. Está comiendo un asado con Elvis, Sí. acá en zona sur. Daniel, me parece Sí. que no, la teoría. Pero también te aplaudo porque me encanta el nivel de complejidad que estás manejando. Es muy me gusta cómo pensás. No creo que vayan a meter algo que quiera distraernos tanto para que después resulte que era todo mentira. Ujú. Sí que todo va a tener vueltita y vueltita y vueltita, pero me parece demasiado que no sea él. Manden sus teorías, preguntas y comentarios en nuestro canal de YouTube. Ahí en la cajita de comentarios de cada episodio nos lo pueden dejar. Y si no, en Twitter con el hashtag Watchmen, el podcast, leemos absolutamente todo lo que nos llega. Algunos los respondemos por Twitter, otros los respondemos acá en el podcast. Dicho todo esto, llegó el momento de abrir nuevamente la Pitipedia, los archivos de la gente Dale Pity. Si no saben de qué están hablando, si no escuchan este podcast, o si, bueno, es la primera vez que se encuentran escuchando esto, hay una serie de documentos que son archivos complementarios a la trama de la serie que se publican después de cada capítulo. Esto aparece en forma de archivos del agente del FBI Dale Pity, a quien conocimos en el capítulo 3. Si los quieren leer, están en inglés, hbo.com/PTIpedia, así pueden encontrarlo. Y si no, no se preocupen porque nosotros los traducimos y los comentamos. Exactamente, A lo ver, vamos a leer. Son 3 esta semana. Esta semana son 3, arrancamos como ya lo habíamos hecho antes con un memo que él escribe, el agente Dale Pity, para esta fuerza antijusticiera, antivigilantes. De la que forma parte Lori Blake. Exacto, y acá sigue obsesionado, estamos en el 8 de septiembre de 2019, sigue obsesionado con la nueva temporada de American Hero Story, esta serie dentro de la serie que te va mostrando la historia de los héroes, de los vigilantes justicieros enmascarados. Y acá él ya vio los primeros 2 capítulos de la segunda temporada que se mete con los Minutemen. Antes se había metido con Rorschach y demás. Sí. Y ahora pasa un poquito más atrás. Sí, dice que está realmente perturbado por esto, ¿no? Y pasa a hablar de cómo trata la serie a 3 de los Minutemen, que son Hooded Justice, el comediante y Silk Spectre. Antes de eso, hace una mención que es muy importante, y estos son como pequeños bonus que conectan con el cómic original. Menciona al autor de este entretenimiento corrupto, como se refiere a American Hero Story. Dice que es un provocador que vive recluido, este escritor, y que su nombre es J.T. March III. Acuérdense de este nombre, porque ahora lo vamos a volver a mencionar. Está muy indignado, dice que es todo... Por un lado lo indigna que no sean fieles a lo que él considera que es la historia real. Lo que pasó habla de que son fabricaciones sensacionalistas que empujan una agenda política, que no se ajustan a la verdad, a lo que le pasó. Igual es como medio una profecía autocumplida, porque él ya venía diciendo esto va a ser un error, esto va a estar todo mal, y acá le parece que estuvo totalmente mal y que claramente tiene, como decía recién, una agenda política para querer empujar la historia y generar conversación que vaya para un lado, según dice él. Acá menciona, además de a J.T. March III, a el director
o directora, Edwina Taylor. Edwina Taylor que buscamos su nombre y no es alguien que exista en la vida real y tampoco es un personaje del cómic original, pero buscándolo nos encontramos con Edwin F. Taylor. ¿Sabés quién es Edwin F. Taylor, Flor? Contame. Es un físico americano, norteamericano, conocido por sus contribuciones a la enseñanza de la física, específicamente en el campo de la relatividad y la mecánica cuántica. Esto no puede ser una casualidad. No, claro que no es una casualidad, para nada, para nada, para nada. Vamos a hablar de lo que menciona el agente Pitti, que tanto lo indignó, empezando por cómo se presenta a Judith Justice en la serie. Recordemos que Judith Justice, justicia encapuchada, justicia enmascarada, es el primero de estos vigilantes, estos justicieros enmascarados. 1938, Queens, Nueva York, aparece un tipo que está vestido como si fuera una especie de, ¿cómo llaman estos que mataban a la gente Un para verdugo. los Reyes Gracias? Un verdugo con una soga en el cuello y empezó a rescatar ciudadanos de robos, asaltos en la calle, luchar contra la mafia y demás, y terminó inspirando a un montón de gente para que hicieran lo mismo. Ujú. Pero Dale Pitti no está de acuerdo, dice que todo esto es alt history, eso me parece también muy atractivo, como Muy historia moderno. alternativa. Es un relato, un cuento que alguien se está contando que no es lo que pasó realmente. La persona, Judith Justice, quien sea que haya sido, porque no dio a conocer su nombre, desapareció en 1955 cuando le tocaba dar testimonio, ir a testificar en el gobierno y desapareció. Hay teorías de quién podría haber sido. Ujú. Hay varias teorías sobre esto y muchas provienen en realidad de, ¿acaso el documento más importante sobre los justicieros de esa época, de esa primera camada de vigilantes, los Minutemen, ¿no? Y uno de los más relevantes de ellos es Hollis Mason, el primer Night Owl y miembro fundador de este ejército en el que se basa esta segunda temporada de American Hero Story. Mason tenía sus propias teorías sobre quién era Judith Justice. Parece que alguna vez lo escuchó expresando abiertamente su apoyo del Tercer Reich de Adolf Hitler. Así que se pregunta Dale Pitti, ¿era antisemita Judith Justice? ¿Era nazi? ¿Era un agente secreto de la Unión Soviética? Parece que Hollis Mason en el libro sugiere que era un subversivo comunista llamado Rolf Müller, que poco después de que Judith Justice desapareció en el año 1955, fue encontrado muerto, asesinado. Sí, pero también dice que Hollis Mason leía mucho New Frontiersman, entonces que puede haber estado como muy mambeado Sí. con la paranoia roja de la época. También habla de otros rumores, en este caso no sobre la identidad, sino sobre su sexualidad, Ujú. porque se hace eco en este memo de ese rumor que lo vinculaba sexual y afectivamente con Metrópolis. El capitán Metrópolis, también conocido como Nelson Gardner, que era de alguna manera el líder, ¿no? de los Minutemen. Aprovecho este momento para invitar a nuestra audiencia a que elaboren sus propias teorías sobre quién es Judith Justice. En el capítulo anterior celebramos mucho una teoría que decía que es el viejo Will. Sí. Así que vamos a ver qué pasa con eso una vez que se revelen más datos sobre su identidad. Y otros que dicen que no es ni más ni menos que el senador King de la Watchmen original, del cómic original. Recién mencionábamos el nombre de J.T. March III, Sí. que vendría a ser el autor de American Hero Story dedicado a los Minutemen. Y menciona Dale Pitti, hablando de cómo se presenta al comediante en esta serie, que el abuelo de March era James Trafford March, un reconocido autor de ciencia ficción y activista político que estaba en la lista negra, la lista de enemigos del expresidente de Estados Unidos en esta historia alternativa, que es
Richard Nixon. Dice que este escritor, James Trafford March, desapareció en 1985, año en el que ocurren los eventos del cómic 2 de The noviembre, Watchmen. justo cerquita estamos en la fecha. Sí, tendríamos que hacer una tortita como la de Ozymandias, Es ¿no? verdad, porque se nos pasó celebrarlo. el 2 de noviembre. Y dice, ¿acaso su nieto, el creador de la serie, cree que el comediante fue responsable? Y haciendo un poco de averiguaciones, nos encontramos con que este James Trafford March, que murió el 2 de noviembre del 85, como decías, era efectivamente un autor de ciencia ficción y que este diario de derecha, el New Frontiersman, había unido los puntos de una conspiración en la que también había desaparecido un artista llamado Max Shea y otras figuras del ambiente artístico y creativo por esa época. Esto está conectado directamente con el cómic The Watchmen, ya que estas son algunas de las personas que había convocado Adrian Veidt. ¿Para qué? Para diseñar a la criatura extraterrestre con forma de calamar que desató en la ciudad de Nueva York, que mató a 3 millones de personas y que era la pieza clave de su complot para volver a unir a la humanidad ante un enemigo común. Claro, porque era una performance y necesitaba una narración, necesitaba Tal un cual. relato, entre muchas cosas, necesitaba alguien que arme el mini universo, la justificación de qué había pasado. Esto se va contando como a cuentagotas en el cómic de Watchmen. Te va mostrando como páginas e incluso viñetas en las que vemos a personajes que no habíamos visto antes discutiendo sobre calamares y demás. Y todo termina desembocando en que efectivamente lo que estaban diseñando era una falsa invasión extraterrestre. Por supuesto que todos los que participaron de este complot fueron asesinados Sí. por órdenes de Ozymandias al haber cumplido su trabajo. Así que James Trafford March fue parte del diseño del calamar gigante, Pero de la su nieto- falsa invasión su nieto no lo extraterrestre. sabe, claro. El nieto no lo sabe, claro. J.T. March III es la persona que está a cargo de la serie American Hero Story. Me parece Sí, maravilloso. es muy maravilloso. esto, sí. Y después, en el memo anterior, él venía preocupado por cómo iba a aparecer el comedian, y Sí. él siempre diciendo como además por qué Lori se puede poner mal y demás. Ujú. Y siempre da a entender en este memo que detrás de American Hero Story hay como una producción progre, ¿no? Liberal, de izquierda, que intenta llevar para ese lado un poco la historia. Y cuando habla del comediante, menciona como que no explora de manera educada y académica, según él, la patología de Edward Blake, sino que lo hace solo como que lo mete como en masculinidad tóxica. Exactamente. Y que a partir de ahí arman como este personaje de un chabón que fue bulleado y después terminó convirtiéndose él en un bully, como en un superhombre, todo hiperbólico, exagerado y mega violento, tan violento que la gente que rescató de un secuestro por unos yihadistas anti-manhattanistas quedaron traumados los que sobrevivieron por la violencia que él aplicó con los secuestradores. Y el último ítem de la indignación de la gente de Dale Pitti con American Hero Story es cómo se retrata a Silk Spectre. En este caso estamos hablando de la primera, no de Lori Blake, también conocida como Lori Juspesic, sino su madre, Sally Jupiter, que dice que la verdad se merecía algo mejor que esta representación en la serie y ya se indigna de antemano porque, como comentamos anteriormente, uno de los episodios más terribles de la historia de Watchmen, de la historia de los Minutemen, puntualmente, es cuando el comediante Edward Blake abusa sexualmente de Sally, algo que, dice Pitti, va a aparecer en American Hero Story en los próximos episodios. Y lo menciona como el incidente. Me causó gracia, me lo imaginaba a la Lori de ahora leyendo esto, que igual él le dice, no lo vas a leer nunca porque no sabes ni quién soy ni nada, ahora ya sabe quién es, pero porque ella debe pensar esto mismo de su madre, porque lo que muestran ahí, lo que él cuenta preocupado, es que la ponen como una buscafama, que en realidad con un manager actuaban, arreglaban como salvatajes heroicos, que en realidad ella era como una especie de modelo y nada más que eso. En segundo lugar, tenemos como parte de los memos de la Pitipedia de esta semana, tenemos un recorte del diario New Frontiersman, este diario de extrema derecha que tanto le gustaba a Rorschach, que habla de el vuelo blanco a Marte.
Dice, el honor es como un halcón. Si lo amas, déjalo libre. Una pieza escrita por Héctor Godfrey, que es el editor de este diario, también conocido como, en el cómic de Watchmen, aparece, es el jefe de Seymour, este muchachito que terminó descubriendo el diario de Rorschach. Tiene muy buenos chistes, le pone muchos apodos muy graciosos al presidente Robert Redford. Le dice Sundancer in Chief, por ejemplo. Es muy Le bueno. dice Grotesque Gatsby, hablando de que él hizo de El Gran Gatsby cuando era joven, y básicamente lo que dice, está preocupadísimo el buen señor porque la corte está llena de snowflakes, o sea, como vendrían a ser como mega liberales, progresistas Sí, de y progres. comunistas y todo eso, y está tratando de armar un plan para o tratar de arreglar las cosas acá y volver todo para atrás, o otra cosa. Sí, por un lado dice, vayan a las urnas, dejen su voto por el senador King o quien sea el candidato republicano a la presidencia. Y dice, bueno, tal vez la otra alternativa sea acudir al Doctor Manhattan, ¿no? Al superhombre superpoderoso de Richard Nixon, nuestro dios exiliado. Dice, sí, nuestra tierra nos es arrebatada, vamos a ir a tomar posesión de un nuevo mundo para nosotros, donde podemos vivir separados y libres, donde podamos reconstruir la verdadera Norteamérica. La superficie del planeta es roja, el Doctor Manhattan es azul, solo un color falta ahí arriba para completar nuestra bandera. Mis queridos compatriotas norteamericanos, llevemos nuestros traseros a Marte. Esto es lo más racista que Total. leí en mi vida. Total, porque además un poco más arriba dice, habla de la séptima caballería como, Sí. o en realidad no los menciona directamente, ¿no? Dice como estos que terminan haciendo actos terroristas con sus máscaras blancas y negras, les dice patriotas bien intencionados. Ay. Como que bueno, quizás no saben los métodos, chicos, pero tienen buenas intenciones. Y ahí linkeamos directamente con el último archivo de esta semana, que es una cosa de locos. Sí, dice, evidencia, 4 letras. Es una carta de John David King, el senador King del cómic de Watchmen. O El sea, creador, el papá de este joven King que es candidato a presidente. Hablamos del creador de la ley antivigilantes. Le escribe una carta a el Sheriff Crawford. El Sheriff Crawford no lo menciona por nombre. Estimamos que es el abuelo de Judd Crawford, del personaje de Don Johnson. Y acá conocemos cuál es la historia del cuadro del que tanto hablamos en el segundo capítulo de este podcast. Sí, para empezar, el cuadro no es real, el cuadro es una copia porque lo que cuenta es que el artista tuvo que vender su arte y después se dio cuenta que podía hacer réplicas parecidas, de ahí el cambio leve en el título que habíamos mencionado en su momento. Entonces, le habla de la importancia de ese cuadro en especial, que ya lo hablamos también en su momento, pero lo importante es que le dice, y este cuadro que va a estar acá te va a inspirar. No es para vos, después Sí. lo vas a tener que pasar cuando pases el manto a quien venga a ocupar tu lugar. Sí, esto de ocupar el lugar, bueno, claramente, bueno, vamos a cerrar con lo que termina la carta y vamos a pasar al terreno de la especulación. Lo invita el senador King al Sheriff Crawford a no traicionar su legado. Esto es el desafío que le propone con este cuadro y firma a Kia, A-K-I-A, J. David King. A-K y A son las 4 letras a las que se refiere el título de este documento. No especifica qué significan, pero investigando, Sí, googleada rápida, una googleando googleada rápida. rápidamente nos encontramos con que Akia significa A Klansman I am. soy un hombre del Ku Klux Klan. Entonces, todo esto de este cuadro que te doy es un tótem que tenés que cuidar con la responsabilidad que te cayó anoche, o como que claramente el jefe Crawford lo nombraron algo la noche anterior y ese algo viene con este cuadro y se dicen cosas como nunca traiciones lo que te tocó por nacimiento, Claro. ¿no? Lo que te toca por nacimiento. También se habla de, son cosas súper centrales en la serie, de este gran país que Dios nos dio y que nosotros tomamos, Sí. que esta idea de la tierra es nuestra y porque somos los mejores, Sí. ¿no? Esto básicamente es la explicación de por qué está el
el traje del Ku Klux Klan adentro del closet de Judd Crawford. Evidentemente le pertenecía a su abuelo. Ahora cuando hablemos del capítulo 4 vamos a comentar cuáles son los hallazgos con respecto al disfraz. Pero claramente también el que aparece en la foto junto al pequeño Judd enfrente de este closet es su abuelo, es el sheriff Crawford al que le están escribiendo la carta. Y no solamente en la firma del senador King están estas 4 letras, sino que hay un ojo, un símbolo con forma de ojo que nos remite inmediatamente a la idea de cómo se le dicen a las criaturas que tienen solo un ojo. Cíclopes. ¿Sabes lo que es un cíclope, Flor? Dentro del lenguaje del Ku Klux Klan es un rango dentro de la organización, lo cual no sugiere que el senador John David King era un cíclope del Ku Klux Klan que sumó al sheriff Crawford a la organización. Ahora, ¿quién tiene también una especie de acá hay un montón de cosas, porque si decimos cíclope igual me acerco a la mitología, sí. Y también tenemos que recordar que en la carta esta de King para Crawford se habla de algo así como los dioses somos como los aqueos tratando de volver de la guerra de Troya con los dioses enojados, sí. que no los dejaron volver bien a su casa, o sea, como esta cosa siempre de recuperar, retomar lo que era tuyo, a pesar de que las condiciones sean contrarias y demás. Este ojo también se parece a la imagen de este famoso reloj que está haciendo esta mujer misteriosa que llega a Tulsa, pero hay una diferencia entre el logo que tal como aparece en la carta y tal como lo vimos en adelantos, donde vemos, por ejemplo, en un momento en los adelantos, esto lo vimos pintado en una pared, y después en un adelanto, en la promo esta más larga que les conté, aparece Lori atada en una silla. Esto no es spoiler porque está en un adelanto. No. Yo no tengo ni idea qué es esta escena. Detrás aparece ese mismo ojo, pero en el círculo que cierra, que termina conteniendo este ojo, hay un punto arriba, como si fuera el logo de ¿quién? ¡No! Del Doctor Manhattan. Exactamente. El logo que tiene en su frente el Doctor Manhattan, que ahora, bueno... Ahora no sé. Yo acá ya no sé cómo dibujar las líneas. Me siento un loco poniendo papeles en la pared con chinches. No se puede, no puedo más. Recortando papeles. Yo ya recién me había puesto a mirar que en la carta se ven como otras palabras atrás y yo dije, ahí debe decir algo más, debe decir... No, pero no. Podemos meternos ya con el episodio en sí. Antes de pasar al episodio, quiero hacer una pregunta que es, ¿quién escribe la Wikipedia? ¿Quién es la persona que está detrás de la autoría de estos documentos? Ojalá podamos entrevistarlo o entrevistarla en algún momento porque me parece un hallazgo total y es la gloria. Para mí es Damon Lindelof. Para vos es él, como re obsesivo. Está tipo como el gif del gatito dándole ta todo el día escribiendo cositas. Watchmen, temporada 1, episodio 4. If you don't like my story, write your own. Si no te gusta mi historia, escribí la tuya. Una frase que sale de un libro nigeriano, una gran novela muy, muy reconocida nigeriana de un autor que se llama Chinua Achebe. Así se escribe, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero así lo vamos a mencionar. La novela se llama Todo se desmorona, es de 1958 y cuenta la vida precolonialista en el sudeste de Nigeria, con después la llegada de los europeos en el siglo XIX. Sigue la vida de Okonkwo, que es como un campeón de lucha, él y su familia, y va contando la llegada de los blancos. Exactamente, así que un poco ese es el mensaje, ¿no? No te gusta mi historia, armá la tuya, que es un poco lo que pasa también, ¿no? Y vemos un reflejo de eso en la masacre de Black Wall Street, cuando un grupo de blancos no están muy contentos con que los negros puedan crecer y que sean prósperos social y económicamente. Sí, y hace un ratito hablábamos de cómo Veidt necesitó crear un relato para que justifique o que quede en la historia para el calamar gigante, y un poco es lo que sucede en realidad de manera obvio menos grosera con la historia en general. La famosa frase de la historia la escriben los que ganan. Bueno, sí, hay un relato
relato que se convierte en el relato oficial de lo que pasó. Y ese relato, lo que la serie todo el tiempo acá nos está recordando, siempre lo manejaron los blancos, siempre lo manejaron los opresores, siempre lo manejaron los que estaban arriba en la pirámide poniéndole la cabeza encima al resto. El título de Watchmen, el logo de la serie, aparece esta vez en forma de huevos, que es algo que aparece bastante en el episodio. Y empezamos con esto que se conoce como Cold Open, ¿no? Arranca y es la primera escena del episodio. Te tiramos por la cabeza las imágenes de un grupo de personas que no sabemos quiénes son, no sabemos dónde están. Es una pareja que no habíamos visto antes, que tiene una granja donde venden huevos, ¿no? Huevos, sí, tienen huevos y una casa grande con campo. Sabemos eso. Sí, hasta que de repente una noche... Les tocan el timbre de golpe, es como ellos están, creo que por comer, por jugar a no sé, algo así, le tocan el timbre y aparece la misteriosísima Lady Trieu, que así le vamos a decir en este podcast, y tiene algo para ofrecerles que es tan perturbador como emocionante. Exactamente. Tal vez le suene el nombre de Lady Trieu porque en el episodio anterior, por ejemplo, vimos que la tecnología que conecta a la Tierra con Marte para hablar en la cabina con el Dr. Manhattan es parte de Trieu Industries, que también sabemos es la empresa que le compró el imperio a Adrian Byte. Así que son, de alguna manera, los continuadores de ese legado, en más de un sentido. También hay una historia detrás del nombre Lady Trieu, porque es un personaje de leyendas en Vietnam en el siglo III. Es una mujer que resistió la ocupación china y la llaman la Juana de Arco vietnamita, y tiene unas frases muy relacionadas con ella que creo que pueden darnos una pista de lo que va a ser este personaje. Me gustaría montar tormentas, matar tiburones en mar abierto, expulsar a los agresores, reconquistar el país, deshacer los lazos de servidumbre y nunca doblar la espalda para ser la concubina de ningún hombre. Claramente es un alias, lo de Lady Trieu, que se ha apropiado de esa identidad, no es para nada casual. Entonces le quiere comprar la propiedad a esta pareja y a cambio les quiere dar un bebé que es básicamente un clon creado a partir del material genético de esta pareja. Para ellos es una bendición porque no podían tener hijos. Entonces, después de unos segundos de aceptarlo, de hecho les pone un reloj de arena, deciden firmar los papeles de entrega de la propiedad. Corte A, algo cae del cielo, como una especie de meteorito. No sabemos qué es, pero sí sabemos que Lady Trieu se adjudica su propiedad. Dice, eso es mío. Entiendo que esto es la razón, de alguna manera, de que ella quiera quedarse con esta casa. No sabemos qué es eso que cae del cielo. No sabemos. Y no sabemos por qué quiere la propiedad. No, sabemos que ella trabaja con cuestiones relacionadas con la biomedicina y todas esas cosas. Uno podría pensar clonación, todas cuestiones que van muy por ahí. Y ahí ella empieza a hablar del legado y el significado de legado, que me parece que es algo también que lo metemos en la cajita de los grandes temas de la serie. En el caso del legado de sangre, del legado familiar, así enganchamos con los sucesos del final del capítulo anterior, con Angela, con Sister Night, yendo a este centro cultural donde podés ir a hacerte el examen para ver si sos descendiente de la masacre de Tulsa de 1921. Ahí se acerca al árbol ancestral, a esta especie de árbol genealógico holográfico, donde vemos que aparece una nueva rama de la familia de Will y en efecto comprobamos que ella es la nieta, obviamente. Y descubrimos que, así confirmamos que el niño del primer episodio es, como ya habíamos deducido, este Will, que cada vez está más misterioso. Sí, que la metió en un lío bárbaro a la nieta, que ahora tiene la silla de ruedas, que tiene que esconder, que tiene que deshacerse. Tiene un auto con evidencia, porque sale del museo y cae el auto del cielo, así termina el capítulo anterior, cae enfrente de Lori, que acaba de hablar por teléfono con,
con Marte, digamos, mientras Manhattan le clavaba la doble tilde azul. Se encuentran Angela y Lori. Y vemos que este auto es el auto en el que se había ido vía imán gigante el viejo Will. Quedan algunas evidencias, entre ellas un frasco de pastillas que cuando Angela le había preguntado para qué eran, él le dice, para mis recuerdos. Ahí hay algo, ¿eh? Ahí hay algo. Corte A. Conocemos la baticueva de otro personaje, en este caso es la baticueva de Looking Glass, donde vemos un montón de fotos de calamares, ¿no? Seguimos ahí alimentando las teorías alrededor de los calamares que parece que vienen de otra dimensión, ¿eh? O sea que tenía razón yo, Flor. Sí, gracias. está muy bien, perfecto. Y que, como habíamos visto en el primer capítulo, duran 30 segundos vivos apenas. O sea, caen, están Sí. 30 segundos vivos y listo, ya está. Se termina. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué? No tenemos idea. No sabemos, pero No lo sabemos guardamos todavía. ahí. Cae Angela, le deja el traje de Ku Klux Klan que encontró en el armario de Chad Crawford y acá enganchamos con la carta que le escribe King al sheriff Crawford, a quien asumimos le pertenece este disfraz. Le dice que la enseña de sheriff que tenía ahí es old school, o Es sea vieja, que es clásica, antigua. es vintage, es antigua, probablemente le pertenecía a este sheriff. Y como si nos faltaran preguntas y dudas, aparece una nueva, porque finalmente Angela está viendo qué hace, está tirando la silla de ruedas que destruyó y de golpe ve que alguien la está observando. Sí. Un chabón bastante creepy con Uf. un traje también claramente es una especie o de justiciero o de persona que sale a hacer algo y es resbaloso. Sí, Resbalosín le puse yo. Resbalosín me gusta. Resbalosín. Mirá si Por se ahora llama le así. decimos resbalosín. Damon Lindelof, ¿estás escuchando este podcast? ¿Por qué? Resbalosín porque está todo vestido de spandex y se tira unos líquidos, Sí. unos aceites que hacen que pueda, como es muy flaquito, muy menudito, pueda meterse por cualquier lado y así es como se le escapa. Sí, me as superhéroe. Sí. Angela tiene otros motivos para preocuparse, además de resbalosín, y es que después de la muerte de Chad Crawford, la persona que queda a cargo de la autoridad en Tulsa es nada menos que Lori Blake, con quien no tiene la mejor No. relación, como vimos en el capítulo anterior, y está muy decidida a entender qué fue lo que pasó con Crawford. Ya habíamos visto que se había dado cuenta que había una silla de ruedas ahí. En el caso del auto que apareció, lo mandó a examinar, por supuesto, y se encontró con huellas de un oficial de policía que operó en la ciudad de Nueva York durante la década del 40, llamado William Reeves. Pero no te la puedo creer, impresionante. Esto me parece que también alimenta un poco la teoría que dice que el viejo Will puede haber sido uno de los Minutemen, uno de estos justicieros enmascarados, porque arrancaron en la ciudad de Nueva York en, 1938, habíamos dicho en el caso de Hooded Justice, y estuvieron activos en la década del 40 y 50. Sí. ¿Será acaso Hooded Justice el viejo Will, como bien decía nuestro oyente teorizando en el capítulo Sí. anterior? No lo sabemos todavía, pero mientras tanto tenemos otro misterio para resolver, que es ¿cómo puede ser que el auto del viejo Will se fue volando y lo tiraron enfrente de Lori Blake? Y lo tiran enfrente de ella Sí. cuando ella está, después cuando Angela está saliendo de conocer este vínculo en este lugar al que vos podés ir a conocer tus antepasados, la cuestión genealógica, otra vez volvemos con el legado, la sangre sí, sangre no, Sí. y demás. ¿Cómo cayó ese auto ahí? Sí, lo que le dice Lori en Sorna es, está todo conectado, man. Y menciona una frase que hace referencia directa al cómic de Watchmen, que es el milagro termodinámico, que es una cita del Dr. Manhattan, de algo que le cuenta a Lori cuando se la lleva a Marte y se revela. Un pesado. Sí, Digamos, pesado, es sí. el doctor Manhattan más pesado de todos, Infumable. Manhattan's-planning Mal. total, ¿no? Como, te voy a llevar a Marte Manhattan's-planning. y te voy a contar cómo es la posta. La posta que le contó es, o le hace darse cuenta, es el origen, el origen de Lori, justamente ya que estamos hablando de la familia y el legado. Es en Marte que ella descubre que su padre era Edward Blake, el comediante. Y ahí el doctor Manhattan le dice, los milagros termodinámicos son unos sucesos con unas probabilidades tan remotas de que lleguen a producirse que realmente resulta imposible que acaben dándose.
En cada apareamiento humano, 1.000 millones de espermatozoides compiten para llegar a un solo óvulo. Multiplica esas posibilidades por las innumerables generaciones que han habido de seres humanos, por las posibilidades de que tus antepasados vivieran, se conocieran, engendraran a ese hijo en concreto, a esa hija exactamente, hasta llegar a tu madre, que se enamorará de un hombre al que tiene todas las razones del mundo para odiar, y de esa unión de los miles de millones de niños que compiten para lograr fecundar al óvulo, fuiste vos, solamente vos, la que surgió. Es el cenit de lo imposible, un milagro termodinámico. Se podría decir eso de cualquier persona del mundo, pero el planeta está tan lleno de gente, tan repleto de milagros, que acabamos considerándolos algo normal y olvidamos lo que son. Yo lo olvidé. Y ahí es cuando el Dr. Manhattan decide regresar a la Tierra. Igual después se fue de nuevo. Sí. Pero bueno, en fin. Porque sabemos ya cómo es. Y ahí le cuenta, ¿no? Le pregunta a Angela, ¿cuál es tu trauma? Y le dice que es la hija del comediante y de Silk Spectre. En realidad lo hace trabajar a Dale Pitty, ¿no? Que le dice, contale a ver cuál es mi trauma. Y como, bueno, porque y Pitty abre la Pittypedia. Sí, y le empieza a tirar, porque la madre fue violada por el padre, pero después se enamoró, pero... El destino de este road trip es ir a las industrias Trieu a ver a Lady Trieu y entender quién se llevó el auto, ¿no? Porque ya tiene la tecnología, tiene como unos imanes gigantes voladores que pueden agarrar algo así. Ahí nos encontramos con un personaje que ya vimos, pero cuya identidad desconocíamos. Es la hija de Lady Trieu, la jovencita a la que en el episodio anterior de Watchmen vimos pasar por el kiosco de diarios y llevarse un paquete con todos los diarios que se publican. También nos encontramos nuevamente con el Millennium Clock, esta construcción que describen como la primera maravilla del Nuevo Mundo. Hacen una pregunta muy acertada, que es, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Dice la hora? Sí, bueno, claro, dice la hora. Arre. Pero dice, es mucho más que eso. Es bastante ambiciosa la mujer esta Trieu, porque empieza a hablar de la primera maravilla del Nuevo Mundo, una que esté preparada para cualquier calamidad, no como otras que quizás frente a una inundación, un incendio, un terremoto o cualquier cosa así pudieran terminar sucumbiendo. No, esta va a sobrevivir. Vemos el encuentro con Lady Trieu, quien no solamente le compró la empresa a Adrian Veidt, sino que además parece que dice que es como una semilla de inspiración para ella, ¿no? Tiene la estatua ahí de Ozymandias con la cara de Jeremy Irons. Grande. Sí. Y le dice, ¿para qué lo pusiste grande? Está todo viejo, feo. Mala. Necesito entender mejor ese vínculo. Sí. Necesito entender ese vínculo. Le dice a Angela, tu abuelo quiere saber si te llegaron las pastillas. Pero se lo dice de tal manera que Lori no lo entiende. No lo entiende, exactamente. No lo entiende porque se lo dice en vietnamita. Están hablando en vietnamita porque ambas son de Vietnam. ¿Qué onda las pastillas? ¿Qué onda las pastillas? ¿Por qué son importantes? ¿Cuál es el vínculo entre esta mujer y este señor que apareció de golpe en la vida? Y Vietnam, ¿no? Que Lady Trieu se armó ahí, ella cuenta, como una especie de mini Vietnam para estar siempre cerca de casa, como le había pedido la madre. Angela nació en Vietnam, o sea que ahí hay una nueva coincidencia mínima. No sabemos. No lo sabemos. Vemos a la hija de Lady Trieu durmiendo. De golpe tiene una pesadilla. Cuenta que soñó con que quemaban una aldea y la hacían caminar. Está inyectada con algo así. ¿No? Hay como medio una cosa medio de... Más cosas sin expresión. Sí, parece claramente como una cama de hospital. Sí. O que le están experimentando. Exacto, como si estuviera de alguna manera internada o algo así, y tiene una pesadilla que no condice con la edad ni nada, ¿no? Parece una imagen más de otra época, de la guerra de Vietnam, o más... ¡Clones! Claro, o más vieja. Y cuando se levanta a decirle a mami, lo ponemos entre... y le dice como, che, tuve una pesadilla, mami está tomando café. Mami se está tomando unos mates con el viejo Will, que se levanta y se pone a caminar. Sí, ¿qué? Esta serie me va a matar. ¿Cómo que camina? ¿Y qué hace tomando mate a las 3 de la mañana en lo de esta señora? Y ella la fleta, la hija, le dice, anda chiquita, anda, todo va a estar bien. Y el viejo Will anticipa que algo va a pasar dentro de 3 días. Y dice lo último que escuchamos antes de terminar el capítulo TikTok. Antes de escuchar a los Rolling Stones haciendo Time is on my side, que significa que el tiempo está de mi lado. Así termina el capítulo, pero habrán notado que todavía no hablamos de Adrian Veidt. Ahora sí, llegó el momento de esta semana en Ozymandias.
¿Sacó fetitos de un lago? ¿Qué? ¿Acaso el segmento más enigmático de los que hemos visto hasta ahora de las aventuras de Adrian Veidt en esta tierra misteriosa? Lo vemos sacando bebés del lago y metiéndolos en una cámara para cocinarlos. Y cuando los termina de cocinar, los que salen son Mr. Phillips y Mrs. Crookshanks. Es una locura. Yo cuando lo vi no podía creer que hayan hecho eso. Él pescando los bebitos que se mancha además con sangre y cuando se pone a comer, mientras los otros están claramente sufriendo en esa cámara, en esa mega incubadora en la que los hace convertirse en adultos y está comiendo la torta. Exactamente, una torta con 4 velitas y acá se revela, sí, dice que está hace 4 años metido en este lugar que no es un paraíso, sino que es una prisión. Algunos detalles interesantes sobre esto. Nosotros especulábamos con que era el propio Ozymandias el que creaba a estos clones, digamos, por llamarlos de alguna manera. Les dice, I am your master, not your maker. Soy su amo, no su creador. Sugiriendo que no es el que los hace, porque si bien él los mete en el hornito para hacerlos crecer, los está pescando. Esos bebés ya estaban en el fondo del lago. Ya estaban, y ahí volvemos a una de las últimas conversaciones entre Ozymandias y Manhattan, donde Manhattan le dice, sí, quizá me ponga a crear vida, a hacer alguna cosita. ¿Vos querías saber para qué tiene la catapulta, Ozymandias? Ay, no sé si quería saber. Bueno, lo sube a los clones en la catapulta, los revolea por el aire y terminan en... No sabemos dónde. No sabemos dónde. No, se van a algún lado muy, muy lejos. Claramente él no tiene ningún tipo de vínculo. Está la masacre. Él camina ahí entre todos los clones muertos también y no le importa nada. Les dice algo como, bueno, las primeras horas van a hablar mal. Yo entiendo, es todo muy confuso. Sí. Y necesita muchos porque son parte del plan. Suponemos que se querrá meter él en esa catapulta para ver si lo pueden sacar. Esa es una excelente pregunta, porque para mí lo que está claro acá, más allá de que no sabemos a dónde están yendo los que catapulta, es que él quiere escaparse de ahí. Esto lo sabemos y probablemente esta es una manera de salir. Ya hablamos de portales dimensionales. Creo que acá también cabe hablar de agujeros de gusano, ¿no? Sí. Estos huecos en el espacio-tiempo que te hacen salir de otro lado en el espacio-tiempo. Y más incógnitas, cada vez más preguntas sin respuesta en Watchmen. No es un paraíso, es una prisión para él. Eso ya está chequeadísimo. ¿Qué es lo que está haciendo Ozymandias con esa catapulta? ¿A dónde van a parar los clones? ¿Qué está haciendo con esto? Por favor, manden dudas y teorías al hashtag Watchmen, el podcast, y en los comentarios del podcast en el canal de YouTube de HBO, porque la semana que viene, el domingo, alrededor de la medianoche, vas a poder escuchar, cuando termina Watchmen en la pantalla de HBO, un nuevo capítulo de Watchmen, el podcast. Nos pueden escuchar en HBO Go, en la aplicación, en la web de HBO Latinoamérica, en el canal de YouTube de HBO Latinoamérica, en Spotify, en Apple Podcast, donde pueden pasar a dejarnos 5 estrellas y que nos creamos, así como super mega ultra archi manhattaneros. Queremos puntaje perfecto, claro que sí. Así que no olviden dejar sus teorías y nos reencontramos en el próximo capítulo. Esto fue, una vez más, Watchmen, el podcast oficial de la serie original de HBO. Mi nombre es Luciano Banchero. Yo soy Fiorella Sargenti. Recuerden que nada termina realmente. Esto acaba de empezar.